Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo, en la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando feeds gracias. Capítulo 3. Alianza 2. No importa cómo pensara sobre las complejidades de la situación, Shirou simplemente no podía aceptarlo sin importar cuánto intentara ocultarlo. Al final, incluso si parecía estar bien por fuera, por dentro, tenía grandes dudas. Sus pies se arrastraron detrás de él, una pesadez pesando sobre sus hombros. Si cada participante en esta guerra era fundamentalmente un aspecto de sí mismo que había divergido desde algún momento en el tiempo, eso todavía significaba que compartían el mismo origen, los mismos sueños y las mismas aspiraciones. Entonces, ¿qué era esto? Esta guerra sin sentido. Gente muriendo, gente agonizando por las decisiones y cuestionando su moralidad, ¿cómo podría esto ser aceptable para cualquier versión de él? Shirou Emiya, en su esencia, era un hombre que solo soñaba con ser un héroe para salvar a otros. Todo lo que quería era alcanzar la misma felicidad que había presenciado el día en que fue salvo, y esto teóricamente se reflejaba en cualquier versión de él si él era el origen que Olga especificó. Ya había pruebas suficientes en la forma en que la gente del campamento del Señor de Kaya lo había considerado con sentimientos encontrados. Él y el Señor de Kaya eran tan similares tanto en acción como en manierismo que era difícil mostrar animosidad. Por lo tanto, después del contacto inicial, mantuvieron su distancia para no apegarse demasiado. Todos sabían que podían o no entrar en una alianza, y era natural que hasta entonces, pudieran muy bien ser considerados enemigos. Todo esto, ¿y para qué? Un deseo. Simplemente estaba fuera de discusión. No, Shirou ni siquiera podía entender cómo cualquier versión de él podría haber tolerado esto. Poco a poco, las manos de Shirou se apretaron en puños, su mandíbula se apretó y finalmente rompió la neutralidad de sus rasgos. Sus labios estaban adelgazados, las cejas tejidas en una consternación irresoluble. «Senpai». Shirou parpadeó, dándose cuenta de que se había distraído el tiempo suficiente para que alguien se diera cuenta. Una chica de cabello púrpura miraba a Shirou con preocupación, sus ojos siempre se iluminaban cuando estaba a su alrededor. Su nombre era Sakura Matou, su junior en la Academia Omurara, y ex compañera de equipo del club de tiro con arco antes de que Shirou renunciara. Era una chica dulce, siempre considerada y nunca demasiado franca. En este momento, esa chica que siempre parecía incapaz de encontrarse con sus ojos por ansiedad o timidez, lo estaba mirando cuando la preocupación dominaba todo lo demás. ¿Sí? Intentó jugarlo, pero no estaba engañando a nadie. ¿Estás bien? Sakura preguntó pensativamente. Acababan de salir de las inmediaciones del campamento del Señor de Kaya, y estaban bordeando su perímetro, con cuidado de permanecer dentro, pero no muy lejos. Las miradas que Shirou había estado dibujando en el campamento habían sido demasiado conflictivas para que se sintieran cómodas para estar cerca durante demasiado tiempo. «Estoy bien», insistió Shirou, haciendo todo lo posible para poner una sonrisa en su rostro. No funcionó. Ni un ápice. La preocupación en los ojos de Sakura no disminuyó, y todo lo que Shirou logró hacer fue llamar aún más la atención sobre sí mismo cuando Sakura se detuvo, suspiró y frunció los labios. Nervioso, Shirou cambió de tema antes de que Sakura pudiera decir una palabra. «Así que, ¿qué piensan ustedes sobre todo esto?» Sakura crujió sus rasgos, pero al final, se sintió bastante impotente ante la descarada desviación. Amable como era, no volvió a mencionar el tema. Por mucho que Shirou supiera que Sakura solo quería que él confiara en ella, no quería molestarla tanto. Un héroe es aquel que hace el ahorro, no el que se salva. Sintiendo la creciente incomodidad, saber que había estado acompañando a Shirou desde un lado, decidió hablar. Saber era, de hecho, el rey Arturo de la cacareada historia del rey invicto de Gran Bretaña. Durante mucho tiempo había experimentado las sutilezas de leer el estado de ánimo en sus lecciones con Merlín, y la experiencia personal en bailes y eventos organizados.
La mejor manera de romper un silencio incómodo era jugar con la última pregunta abierta para permitir que el orador tuviera tiempo de recomponerse. «Yo soy tu espada, maestro», declaró Saber con un asentimiento regio y afirmativo. Su armadura tintineaba mientras colocaba un brazo sobre su pecho en un saludo caballeresco. «Si me preguntas por mis pensamientos sobre el asunto, entonces solo puedo conceder la pregunta y la respuesta en verdad. No sé lo suficiente sobre la situación como para tomar una postura objetiva, pero siendo ese el caso, si la victoria significa un deseo de todos modos, yo», tembló un labio, apenas oculto, «pero allí de todos modos. Aconsejaría no tomar las cosas a medias de aquí en adelante». Shiro asintió lentamente, sin haber atrapado nada extraño que valga la pena. «Eso suena como un interés creado». Sakura intercedió con el ceño fruncido. Saber abrió y cerró las manos, pero ella no lo negó. Ella estaba por encima de mentir, ya que iba en contra de su código de honor. «Todos los siervos que buscan el Grial lo hacen por un deseo», dijo Saber en su lugar, poniéndose a la defensiva, sino solo un poco nervioso, mientras tiraba de la mejilla. «No puedes culparme por no ser diferente. Además, con Seven Servants de nuestro lado, creo que nuestras posibilidades de victoria no son demasiado escasas». Si Saber hubiera estado infiriendo las cosas correctamente durante la sesión informativa de Olga, el vencedor final de esta batalla tendría un deseo concedido para cada individuo en el lado ganador. Como tal, sus compañeros siervos no verían ninguna razón para conspirar entre sí, e incluso podrían unirse por sus propios intereses. Con esto, sus posibilidades de victoria ciertamente deberían haber aumentado. Tenían la meticulosidad de un caster en la planificación y las artes arcanas. Jinete para el transporte y golpes y fugas rápidas. Asesino para infiltración silenciosa y bueno, asesinato. Berserker por pura fuerza bruta. Y las 3 clases de caballeros que se centran en todo tipo de rangos de largo a medio a corto. Se contabilizaron todos los campos. «¿Vale la pena toda esta lucha de un deseo?». Shirou murmuró lo suficientemente fuerte como para ser escuchado. A Saber no le importaba particularmente, pero hacía tiempo que se había resuelto a sí misma. Después del fracaso y los eventos traumáticos de la Cuarta Guerra del Santo Grial, donde sus defectos habían torcido a su noble amiga en un berserker envuelto en locura, esta fue su última y única oportunidad de obtener su deseo. Para enmendar sus errores. Para que nunca hubieran sucedido. Ella lo sabía. Ella lo sabía con solo recordar la rebelión subsiguiente al final de su reinado. En palabras de Rider of the Fought Holy Grail War, ella era, pero una chica interpretando a Kim con un deseo aún más risible. Rechinó los dientes. «Vale la pena», forzó Saber a salir a pesar de sus reservas. Por su deseo, valió la pena. 7 siervos son convocados para luchar por 7 maestros en el escenario original de la Guerra del Santo Grial. Todos son convocados sabiendo lo que se espera de ellos por el bien de su deseo. Como tal, hay elecciones y decisiones con las que puede que no estemos de acuerdo, pero que debemos llevar a cabo de todos modos. «¿Entonces aprobarías esto?». Shirou se estaba volviendo cada vez más apático. Saber negó con la cabeza. «No lo apruebo, pero puedo aceptarlo en términos de una competencia justa». «Nos haría perder sin mover un dedo en su lugar, maestro». «No», suspiró Shirou y negó con la cabeza, claramente decepcionado. «Simplemente, no importa. Está bien». «Senpai», Sakura cortó bruscamente, aumentando la conciencia tanto de Shirou como de Saber. Al mismo tiempo, el sirviente de Sakura, Rider, se manifestó desde la forma astral. A diferencia de Saber, que no podía astralizar debido a una invocación fallida, Rider podía materializarse y desmaterializarse libremente a voluntad. Poniendo este aspecto en uso, Sakura le había pedido a Rider que mantuviera una mirada constante en su entorno. Debe haber habido una razón prudente para que ella apareciera ahora. «Estamos siendo seguidos», informó Rider rotundamente. El grupo se tensó, Saber moviendo una mano sobre el pomo de su espada y acercándose a Shirou en el caso de un ataque preventivo. Rider hizo lo mismo con Sakura, pero mientras Saber todavía estaba tratando de localizar al enemigo, Rider ya estaba bloqueado. «¿Deseas seguir escondiéndote o te mostrarás?». Miró fijamente hacia los árboles.
Las hojas crujían mientras el grupo se tensaba, pero una cara familiar era lo que los saludaba. Akame saltó desde el follaje, características cuidadosamente neutras. En cuanto a su propósito, bueno, nadie lo ignoraba, principalmente desde el punto de vista de los aliados potenciales, sus acciones no muestran mucho en el camino de la sinceridad. Asesino, reprendió Saber, algo desanimado. Si aún no se había dado cuenta de que la mayoría de las personas en el campamento del señor de Kaya eran asesinos hábiles o matones, entonces sus años gobernando un reino fueron en vano. Mi nombre es Akame. Akame se encogió de hombros, imperturbable. Y no es como si todos hubieran acordado una alianza todavía. Entonces, solo estás manteniendo la vigilancia entonces. Shirou se rascó tímidamente la parte posterior de la cabeza cuando todos los demás lo miraron pero no dijeron nada. De todos modos, Akame respondió lo obvio. Ella asintió, sus ojos nunca abandonaron los de Shirou. Si uno miraba más de cerca, había notado los sutiles sentimientos de conflicto que se libraban dentro de ella. Como se dijo antes, pero el parecido entre Shirou y el señor de Kaya de Akame era inquietantemente extraño. Si uno no estaba prestando atención, era demasiado fácil confundir a los dos en un extraño tipo de tema de intercambio de colores donde el señor de Kaya usaba atuendos de aldea mientras Shirou vestía moderno. Al final, era natural mirar. Sin duda, en la mente de Akame, Shirou planteó el mayor parecido con su señor actual en lugar de Blanco, el santo o el usuario de la espada sagrada. Akame. Perdida en sus pensamientos, Akame se puso rígida ante el mensaje demasiado familiar, estremeciéndose mientras sus rasgos se oscurecían. Se reafirmó y entrecerró los ojos en Shirou. No me llames así con su voz, y hazlo tampoco. Por un momento, las características neutrales de Akame habían vacilado en alarma cuando Shirou trató tímidamente de rascarse la parte posterior de la cabeza. El Akame al que se refería era obvio. El señor de Kaya. Era la versión de Shirou en el mundo de Akame que podía reunir una fuerte lealtad en aquellos que lo seguían. Las palabras de Akame no pasaron desapercibidas para nadie, especialmente con el propio Shirou, quien podía inferir que cada versión de él debía haber tenido sus propias historias y circunstancias únicas. Aún así, no había forma de que pudiera cambiar su voz o manierismo solo porque se lo pidieran. La vida no funcionaba de esa manera, y la física tampoco. Una especie de solicitud difícil allí. Shirou sacudió la cabeza con tristeza. También podrías decirme que me quede callado. Akame lo pensó y tuvo el descaro real de asentir y parecer esperanzado de una vez. Una gota de sudor se formó sobre la cara de Shirou, pero en este punto, estaba empezando a tener una idea de la personalidad de Akame. Estricto, reticente, y siempre serio y puntual cuando importaba. Después de este breve intercambio, se puso un poco irrazonable, cuando fue guiado por la emoción. Si no hablo, ¿cómo nos comunicamos? Shirou respondió impotente. Akame lo consideró, y finalmente concedió con descarada decepción. De todos modos, ¿te importa contarnos un poco sobre lo que está pasando? Sakura se animó y habló desde un lado antes de que las cosas se pusieran más incómodas con Shirou y Akame. Era difícil para Sakura decir lo que Akame estaba pensando a través de su cara de póker, pero las características tensas de Shirou le decían a Sakura que interviniera. De todos modos, habían escuchado todo de Olga, pero la forma en que lo describió fue como un tercero. Un relato de primera mano de Akame ciertamente ampliaría la perspectiva. Akame la miró larga y duramente, y a su vez, 3 miradas la miraron fijamente. 2 haciendo poco para convencerla, pero el ojo de cachorro de Shirou le hizo temblar. No tiene que ser nada confidencial. Solo lo básico podría ayudar, suministró Shirou, manteniendo la esperanza, confiando. En el mundo de Akame, donde la corrupción, la codicia y las mentiras eran la norma bajo el gobierno de un gobierno corrupto al que se oponía su señor de Kaya, las expresiones y la consideración sincera de Shirou la hacían pensar demasiado en su propio señor. Más importante aún, le hizo recordar la reacción inicial de su señor de Kaya al descubrir otras versiones falsas de sí mismo, y las personas que trajeron consigo. Shirou, el original, era simplemente ingenuo a los ojos de Akame.
Sin embargo, era esta misma ingenuidad la que se parecía al temperamento de su disposición del señor de Kaya para ayudar a aquellos que necesitaban ser salvados. Akame suspiró, interiormente sofocada e insegura de si estaba cometiendo un error. La inteligencia siempre fue un arma vital en la guerra, y regalarla era estúpido. Sin embargo, si era solo lo básico lo que Shiro estaba pidiendo, entonces de hecho había un poco de margen de maniobra aquí. ¿Qué quieres saber? Akame finalmente murmuró, alejándose de los ojos brillantes de Shiro. Shiro abrió y cerró la boca, mojándose los labios mientras trataba de pensar por dónde empezar. Al final, se decidió por la pregunta más simple. ¿Cómo comenzó todo esto? Preguntó. Igual que tú, habló Akame rotundamente, con los talones pateando en la tierra mientras suspiraba. Un día todos acabamos de aparecer aquí. Así que tampoco tienes idea de por qué. Sakura pidió tentativamente una aclaración. Akame negó con la cabeza. ¿Alguna idea que pueda saberlo? Rider fue el que apuntó e hizo la pregunta clave. Por un momento, Akame dudó, más que seguro de que la pregunta se pasaba de los límites de lo básico, pero también seguro de que el conocimiento no era demasiado dañino para regalar. Lo que importaba era si en la actualidad eran lo suficientemente fuertes como para incluso extraer esa información de aquellos que pueden o no saberlo. Akame no flaqueó por mucho tiempo. El santo, o blanco, respondió antes de fruncir el ceño. Tal vez otros. Los ocultos más fuertes. Shiro y los demás no pasaron por alto como todo parecía gravitar hacia dos figuras conocidas, descritas como las más influyentes en la guerra. Aún así, hubo excepciones. Por ocultos, ¿quieres decir que hay más competidores de los que no somos conscientes? Saber preguntó. En su era de gobierno, entendió que nada era más peligroso que una espina oculta. Aprendió que el camino difícil en la eventual rebelión de su gobierno como rey Arturo, que fue instigado desde las sombras. Akame asintió con la cabeza a saber. Los ocultos son aquellos que eligen no pelear, o están siendo cautelosos a la hora de llamar la atención de las facciones más fuertes. Es probable que esto se proteja a sí mismos o a aquellos que les importan. Por ejemplo, hay rumores sobre otro Shirou capaz de enfrentarse al Santo o Blanco, pero se niega a hacerlo ya que su maestro puede estar en peligro. El significado del término maestro puede haberse perdido en Akame, pero no en Saber y el resto. El Shirou al que Akame se refería era probablemente un siervo. Shirou se convirtió en un siervo. Si este conocimiento no fuera suficiente para que Saber, Rider y todos los demás reevaluaran su propio Shirou, serían demasiado ignorantes. El potencial de Shirou parecía ilimitado. ¿Cómo sabrías con certeza que ese tipo de competidores existen si son solo rumores? Rider volvió a expresar dudas. ¿Es la seguridad de los demás más una preocupación que una solución al problema general? Akame no se inmutó. Es Shirou. Esa sola respuesta explicaba demasiado para estar sano. La cara de Shirou se enrojeció en una confusión cuando Sakura lo miró fijamente y luego asintió con la cabeza a Akame. Aún así, fue esta misma respuesta la que irritó a Shirou sin fin. Entonces, ¿por qué pelear en primer lugar? Simplemente no tiene sentido, soltó, revelando una parte de su agitación interna. Solo puedes decir eso ahora porque no lo has visto. Aún así, tampoco te equivocarías. Akame no parecía sorprendido por el arrebato. Al comienzo de todo esto, mi señor no nos instruyó a formar una red de información para encontrar las debilidades de los demás, sino para establecer relaciones. Trabajaríamos junto con los otros Shirou y encontraríamos una salida a esto. Shirou parpadeó en un estupor, preguntándose si había escuchado bien. El silencio de Akame simplemente lo verificó para él, y para entonces, ya no podía contener su indignidad. Entonces, ¿cómo llegaron las cosas a esto? Estoy seguro de que la gente de Caldea debe haberte contado sobre cómo cada versión de ti es clave para cada mundo, y sobre lo que sucedió con una de tus versiones. Shiro asintió rígidamente, el resto esperando que Akame elaborara. Nadie lo mató. Se produjo el silencio mientras todos hacían una pausa en la admisión. ¿Qué? La palabra escapó de la boca de Shirou, pero la respuesta de Akame permaneció completamente sin cambios. Nadie mató al Shirou, que aparentemente era cocinero.
Akame frunció sus rasgos, los ojos se volvieron momentáneamente distantes en el recuerdo antes de dirigirse a todos nuevamente. Quien nos trajo aquí tiene los medios para matarnos si no nos movemos de acuerdo con el guión. Murieron, por ejemplo, una advertencia. Akame habló con certeza mientras miraba sus manos y frunció bruscamente sus labios. Nishirou dijo que podría tener algo que ver con ser convertido en una forma espiritual o algo así. Hace que sea más fácil matarnos interrumpiendo remotamente algo llamado origen espiritual. Está sobre mi cabeza. Shirou, Sakura, Rider y Saber se animaron con el comentario, recordando las palabras de Caster cuando llegaron por primera vez a este lugar. Todos aquí estaban formados por Spiritrons, ya sea que estuvieran vivos o no cuando fueron convocados. Obviamente, esto tenía un significado más allá de simplemente nivelar un campo de juego entre espíritus y no espíritus. Si ahora fueran espíritus, ¿qué pasó con sus cuerpos físicos? Fue un pensamiento sorprendente. Entonces, bajo amenaza, ¿todos ustedes acaban de estar de acuerdo con esto? Rider bien podría haber declarado lo obvio, especialmente para aquellos que no son tan fuertes como el Shirou's líder. Akame le dio una mirada a Rider. No era como si tuvieran muchas opciones en el asunto. Además, Akame no tuvo que decirle a nadie las razones de su Shirou para hacer nada. Seguramente su señor de calle ya estaba llevando a cabo su propia investigación bajo la premisa de recopilar información sobre los otros participantes. No podían planear abiertamente un método para expulsar al cerebro, pero eso no significaba que no pudieran ser encubiertos. Luego estaban las excepciones. No todos seguirían de buena gana, admitió Akame. Estos son los Shirous con los que estamos buscando formar una alianza. Si había algo en lo que el Shirou original había tenido razón, era que en su base, Shirou todavía era Shirou. Cada versión de él probablemente tenía sus propias consideraciones y movimientos en las sombras. Sin embargo, en la superficie, todavía estaban en desacuerdo, aunque solo fuera para engañar a quien estuviera mirando. El relato de Akame solo había afirmado esta conjetura en la mente de Shirou. Shirou se convenció de esto. Por lo tanto, la tensión causada por sus dudas comenzó a aliviarse gradualmente. ¿Y el otro yo?, preguntó suavemente. Akame miró sombríamente. En cuanto al resto, el problema es que no sabemos sus circunstancias exactas. Aunque puedan o no ser un enemigo, cada uno tendría su propia razón para luchar. Piénsalo así, si cada Shirou fuera un aliado, entonces no habría conflicto, ¿verdad? Por lo tanto, ¿por qué las fuerzas de Wite estarían chocando con las del Santo? No, más específicamente, ¿por qué fuerzas tan fuertes como las de Wite o las del Santo llegarían al extremo de cazar a otros Shirou de acuerdo con el bastardo que orquestó esta guerra? ¿Sabes?, preguntó Sakura, esperanzada. Ya sea que Akame lo supiera o no, ya tenía su respuesta. ¿Eres un aliado? Shirou quería decir, sí, en nombre de todos, pero sabía que no tenía la influencia para hablar por todos en su grupo. En ese momento, gracias por decirnos lo que pudiste, intercedió Shirou en el creciente silencio. Evidentemente, Akame no era una persona muy social, y no hablaba más de lo que tenía que hablar. Sus palabras siempre parecían mantenerse en el mínimo absoluto para transmitir un punto, probablemente tratando de mantener su distancia y mantenerse desapegada a los futuros enemigos. De aquí en adelante, Akame mantuvo su silencio y siguió abiertamente al grupo mientras continuaban su caminata. Nadie estaba realmente de humor para preocuparse por las acciones de Akame, ya que todavía estaban demasiado ocupados, digiriendo la información que había compartido con ellos. Por supuesto, la pregunta principal seguía siendo qué harían a partir de aquí. La opinión de Shirou fue la esperada. Quería encontrar una solución a esta guerra donde todos pudieran tener un final feliz, sin importar cuán ingenuo sonara. Si eso significaba tener que luchar contra algún sentido en las cabezas de sus otros yoes, entonces que así sea. Mientras tanto, Saber podía empatizar con lo que Shirou estaba sintiendo de acuerdo con su propia justicia, pero ya había renunciado demasiado por el bien de su deseo. Ella tejió sus cejas, reflejando inadvertidamente la expresión de Sakura. Mirando a Shirou, Sakura probablemente sabía mejor lo conflictivo que era todo este Shirou.
Ella era su menor, y a menudo visitaba su casa para cocinar para él en los días ocasionales en que se cansaba y dormía demasiado tiempo en el cobertizo de su casa. En todo el grupo, solo Ryder parecía estar tomando las cosas con calma. Su única preocupación era la seguridad de Sakura, sintiendo una especie de parentesco con ella. Por lo tanto, mientras que los demás se estaban volviendo gradualmente confusos, Ryder nunca había dejado de estar alerta. Un crujido en las hojas cercanas atrajo la atención inmediata de Ryder, seguido por el cauteloso Akame. Decir que Shiro y los demás se sorprendieron cuando una chica familiar vino a lanzarse hacia ellos mientras la princesa era llevada en los brazos de Archer era un eufemismo. La urgencia por las características de Rin, más aún para Akame, que inmediatamente se calmó. Rin. Shiro gritó abiertamente para algún tipo de explicación. Rin no tendría nada de eso, instruyendo a Archer para que la decepcionara rápidamente y agarrara a Shiro y Sakura por los brazos. Tiró de ellos, pero inmediatamente se encontró demasiado carente de fuerza para arrastrarlos sin palabras a los dos con ella. Emilia, Sakura. Trabaja conmigo. Tenemos que volver al campamento. Ahora. Rin resopló. ¿Qué? Fue la respuesta tonta. Rin, estás perdiendo el tiempo, recordó Archer con tacto. Arquero, cállate. Archer levantó las manos en señal de rendición. Rin volvió a centrar su atención en Shiro y Sakura, tratando de encontrar la explicación más rápida para convencerlos, pero vacilando ya que tomaría demasiado tiempo a pesar de todo. Rin no tenía idea de la fuerza y las habilidades de los dos que había conocido antes, pero Archer le había advertido que sentía que los dos poseían una potente cantidad de energía mágica innata. Si un siervo estaba diciendo eso, entonces, ¿qué razón tenía Rin para no ser cauteloso? Por cómo los dos habían interactuado con ella, era evidente que los dos conocían una versión de ella. Esto no significaba nada bueno teniendo en cuenta que pueden ser enemigos. Esto no solo significaba que sus fortalezas y debilidades ya se conocían, sino que significaba que podía estar yendo en contra de una versión más antigua y experimentada de sí misma. Este reconocimiento era lo que impulsaba la urgencia de Rin. Conociéndose a sí misma, no dejaría la oportunidad de apagar la competencia en la cuna, bueno, a menos que fuera Shiro Emilia. Esa noche Nomurahara había sido la única excepción de Rin, y eso fue porque ella no sabía que él era un mago al que convocaría a saber. Ella divagó. Este no era el momento de detenerse en las acciones pasadas. ¿Pueden los dos simplemente escucharme? Una marca de verificación se formó sobre la frente de Rin cuando Shiro y Sakura lo siguieron al azar. No fue hasta que Rin señaló lo que los dos habían perdido que sus expresiones se volvieron tensas. Rin soltó la mano de Sakura e hizo un gesto detrás de Shiro. Sakura, Saber y Ryder. Mira, el otro que estaba contigo entiende. Ella ya se fue. En efecto, Akame no había dicho una palabra. En el momento en que vio a Rin y notó la urgencia en su tono y rasgos, ya estaba regresando al campamento para advertir a los demás. Ella conocía bien la importancia de la prudencia en este tipo de guerra. El descuido era un pecado. Un error. Por un segundo, Akame había dudado en anunciar su partida antes de irse en silencio. Ella sabía muy bien que Shiro y los demás aquí pueden representar una distracción para quien quiera que estuviera pisándole los talones a Rin. Esto significó más tiempo para su gente. Akame había bloqueado su mandíbula, pero finalmente tomó su decisión. Al final del día, sus prioridades estaban con su gente, y no con los demás. No importa cuán fuertemente este Shiro en particular le recordara a la suya, él no era su Shiro. Por lo tanto, Akame se había ido sin previo aviso, ofreciendo solo una disculpa silenciosa llevada por el viento. En este punto, Shiro y Sakura notaron la ausencia de Akame en el comentario de Rin. Por supuesto, Saber y Ryder habían notado que Akame se iba, pero ninguno estaba demasiado inclinado a intervenir ya que sus maestros estaban siendo arrastrados por Rin. Incluso si fueran aliados en esta guerra, ningún siervo podría confiar fácilmente en sus amos en manos de otro. ¿Finalmente lo entiendes ahora? Rin soltó su agarre sobre Shiro y Sakura y se frotó las sienes. Pide a tus siervos que te carguen. Tenemos que darnos prisa. Puedo explicar en el camino, pero no aquí sin hacer nada.
Right, murmuró Sakura seguida de un asentimiento de Shirou. Archer, llamó Rin, convirtiéndose en él para llevarla una vez más, mientras Sakura y Shirou se volvían hacia sus propios sirvientes. Sin movimiento. A pesar de que Rin había llamado, Archer no respondió. Frunciendo el ceño, Rin resopló y caminó de regreso a Archer, separándose de Shirou y Sakura para darle a su sirviente un pedazo de su nin. Un estremecimiento viajó por la espalda de Rin, seguido de resignación. Maldita sea. Rin se congeló, atrayendo la atención de Shirou y Sakura, que comenzaron a mirar hacia atrás a sus propios sirvientes. Todos sus siervos miraban en una sola dirección. Rider lo había sentido primero, seguido por Saber, y un arquero exasperado que hizo clic en su lengua. Son ellos. Sabía que no podrían haber sido tan estúpidos, hizo una mueca Rin al ver dos figuras encapuchadas que se acercaban desde la lejana línea de árboles. Habían sido vistos. En verdad, Shirou todavía no había dejado que toda la situación se hundiera, o hiciera clic en su lugar todavía. Como tal, de todos los presentes, fue el menos capaz de mostrar un nivel apropiado de vigilancia a la llegada de Irina y Zenobia, con quienes Rin se había encontrado antes. Al quitarse las capas, se reveló que Zenobia e Irina vestían un atuendo negro ajustado a la forma que se parecía al leotardo de una gimnasta. Las botas de combate negras se usaban sobre sus pies, y alrededor de sus muslos había una correa que sostenía cruces en la pierna izquierda de Zenobia. Una correa similar que sostenía una inscripción bloqueada estaba en la pierna derecha de Irina. A diferencia de su corte pixie habitual del pasado, el cabello de Zenobia había crecido lo suficiente como para llegar a su cintura, lo que la obligó a atarlo en una elegante cola de caballo con un reflejo verde que corría sobre su flequillo. Al ver a los dos desplegarse para una batalla, Shirou notó que Rina y todos debatían si debían enfrentarse o huir. Sin embargo, la decisión quedó en suspenso cuando Irina rompió el silencio tentativo al señalar acusatoriamente a Rin. Fuiste otro Rin desde el principio, jadeó Irina mientras las características de Rin se arrugaban de molestia. Irina luego volvió la mirada y miró a Archer, volviéndose algo cautelosa. Zenobia, ese no es nuestro arquero, ¿verdad? Es demasiado cínico. El nuestro es genuinamente más feliz. Fue Zenobia respuesta cortante, el labio de Archer temblando a un lado, a pesar de interesarse un poco en lo que Zenobia había significado. De todos modos, ten cuidado. ¿Has visto lo que puede hacer? Archer fingió ignorancia cuando Rider y Saber lo miraron desde un lado. Después de todo, Zenobia e Irina parecían más cautelosas de Archer que de ellas. Por supuesto, podría ser que Irina y Zenobia no hubieran escudriñado exactamente a Saber y Rider, pero de todos modos. No duró mucho. No con la iniciativa de Saber. ¿Y ustedes dos lo son? Saber preguntó mientras daba un paso adelante para proteger a su maestro. En el momento en que Saber habló, y la atención de Zenobia e Irina se centró en ella, hicieron otra doble toma. Ellos también tienen una Arturia. Irina murmuró hábilmente, sorprendiendo a Saber más de lo que lo hizo para Irina y Zenobia. ¿Conoces mi verdadero nombre? Saber se quedó perplejo. Ese no es nuestro Arturio Archer. Zenobia apretó la mandíbula en recordatorio. Ten cuidado con su espada. Ella no tiene los fragmentos reforjados del otro Excalibur para agregar a su actual, por lo que solo debería estar a media potencia. Disculpe. Saber apenas podía dejar pasar esa frase, pero al igual que las cabezas aéreas, Irina y Zenobia estaban demasiado absortos en su conversación para haber escuchado la exclamación de Saber. En cambio, Irina y Zenobia hicieron un balance de sus oponentes antes de centrarse en Rin, quien casi les había dado el resbalón. Zenobia tosió en su mano antes de que sus rasgos se volvieran solemnes, mirando a Rin mientras su tono se agudizaba. Casi nos engañaste allí. Pero, ¿lo hizo? Irina miró a Zenobia con ojos confundidos. Solo volvimos a buscarla porque nos perdimos de nuevo y necesitábamos. Irina. Por favor. Zenobia cortada, mejillas creciendo enrojecidas. Enfoque. Nuestro objetivo está justo frente a nosotros. Diciendo esto, Shirou vio a Irina y los ojos de Zenobia fijarse a regañadientes en él. Correcto, se compuso Irina. Saber se tensó en respuesta a las acciones de los dos, la energía mágica la rodeaba y convocaba su armadura.
Si se molestaba por haber sido ignorada antes, lo compensaría buscando respuestas más tarde, cuando la seguridad de su maestro no estuviera en peligro. Junto a Saber, las cadenas de Oz aparecieron en las manos de Rider mientras se preparaba para el combate, ya infiriendo que Sakura le pediría que ayudara a Shirou. En contraste con Saber y Rider, la reacción de Archer fue casi reacia, pero al final, él también se involucró en la defensa de Shirou, Rin y Sakura. Un arco negro apareció en su brazo izquierdo antes de saltar a los árboles para proporcionar fuego de cobertura mientras Saber y Rider se enfrentaban. ¿Vas a pelear? Rin se burló al evaluar la situación. Su lado tenía la ventaja numérica con 3 sirvientes, y esto ni siquiera contaba la propia Rin. Lo que te hace tan conf, Irina. Zenobia señaló. Lo tengo. Irina golpeó las inscripciones religiosas bloqueadas sobre la correa de su pierna, y los grabados imbuidos de ángeles alados brillaron a la vez. A partir de los grabados, 7 centinelas alados aparecieron y formaron filas. Rin cerró la boca, se retuerce y se atreve a su arquero a decir otra broma ingeniosa a su costa. No lo hizo. Él sabía mejor que antagonizarla ahora. Rin se mordió la uña del pulgar, los pensamientos se apresuraron a analizar lo que estaba frente a ella. Golems. No hay que esperar, esa energía que están emitiendo, luz. Aura sagrada. Divinidad. No, la forma debería importar, ángeles. Rin succionó un suspiro. No ángeles, corrigió Irina solo porque era Rin. Centinelas. De los centinelas alados que Irina había convocado, la mayoría tenía 6 alas, mientras que solo 2 tenían 8 pares. Si la diferencia en las alas no era una indicación de la clasificación de poder, la diferencia en la presencia que exudaban los centinelas de 8 alas sí lo era. En el mundo de Irina y Zenobia, primero se habían puesto en contacto con estos antiguos centinelas alados de la gran guerra entre el cielo y el infierno, en una reliquia utilizada en el juicio de la espada sagrada. Un juicio llevado a cabo para encontrar sucesores de la espada sagrada Excalibur, que había sido dividida en fragmentos. Zenobia, Irina y Shirou fueron todos participantes. Estos mismos centinelas alados estaban ahora bajo el control de una Irina mayor. Centinelas, resonó Rin, su mente se estancó cuando acogió completamente el atuendo de Zenobia e Irina junto con los centinelas alados. Le recordó demasiado a Rin al clero ejecutivo de su mundo y a los miembros de la iglesia dedicados a la erradicación de los muertos vivientes y los verdaderos ancestros. Ejecutores. Rin estaba seguro de ello. Exorcistas, murmuró Zenobia en corrección, el término más cercano a su ocupación real. Sin embargo, Zenobia terminó de ser habladora. Irina, preguntó antes de correr hacia adelante. Saber gruñó, reuniendo fuerzas en sus piernas. Ella se dirigió hacia adelante para interceptar, mientras Rider se acercaba directamente a Irina, que parecía tener el control de los centinelas alados. La lógica de Rider era sólida. Si Irina fuera derrotada, el número de enemigos caería de un gran número, a unos pocos. Lamentablemente no iba a ser tan fácil. Irina conocía su importancia y se retiró bajo la protección de los centinelas de 8 alas, mientras los centinelas de 6 alas se enfrentaban. Efectivamente bloquearon tanto a Saber como a Rider mientras Zenobia pasaba por alto a ambos y continuaba centrándose en Shirou y Sakura, quienes resueltamente se pararon frente a él. Al darse cuenta de que el conflicto era inevitable, los instintos de Shirou se activaron. Uno pensaría que la primera acción que haría es prepararse o tratar de ganar algo de tiempo para que Saber y los demás acudan en su ayuda, pero la realidad no era nada de eso. Fue el ruido que Sakura hizo en el repentino cambio en su percepción. Shirou había empujado a Sakura fuera del camino, ya que sabía que Sakura no era el objetivo de Zenobia, y solo estaría en peligro por estar cerca de él. Ese senpai. Sakura inmediatamente se opuso a la acción, pero para entonces ya era demasiado tarde ya que la iniciativa recayó en Shirou y no en ella. Jinete. Shirou gritó mientras retrocedía, poniendo distancia entre él y Sakura, mientras recogía apresuradamente una rama larga y la reforzaba con magia de refuerzo. Por su parte, Rider entendió lo que Shirou tenía en mente, a pesar de saber que Sakura lo odiaría. Se desconectó del centinela que tenía delante y arrojó su arma en un arco.
El extremo de la cadena serpenteó rápidamente alrededor de la cintura de Sakura antes de que Rider tirara y alejara a Sakura de Shirou en un solo movimiento. No, Rider, no. Sakura protestó, tratando de soltar las cadenas, pero fue en vano. La acción ya se llevó a cabo, y al hacerlo, dejó a Shirou solo para enfrentar a una Xenovia que cargaba. El respeto a regañadientes hizo que las comisuras de los labios de Rider se contrajeran en este momento. Si solo estuviera tratando a medias de defender a Shirou antes debido a las órdenes de Sakura, lo haría voluntariamente a partir de este momento. Sin embargo, el problema seguía residiendo en los centinelas alados. ¿Eran fuertes, equivalentes a la divina construcción? No. Muy probablemente eran construcciones divinas, y la energía de luz que liberaban con cada golpe o aleteo de sus alas solo acentuaba aún más este punto. Saber sintió que se le caía el estómago, dándose cuenta del peligro en el que se encontraba su maestro. Alejándose del centinela que tenía delante, trató de regresar, pero fue bloqueada no por un centinela, sino por 3. 2 bloquearon a Rider, y Rider simplemente no se arriesgaría a dejar a Sakura vulnerable para demostrar mucha ayuda a Shirou. Lo siento, Arturia. Sabemos lo fuerte que eres, así que por favor quédate allí, se disculpó Irina, haciendo poco para aliviar la creciente frustración de saber. Más aún cuando se dio cuenta de que alguien estaba realmente en condiciones de ayudar, pero solo estaba parado allí. Archer, ayúdalo. ¿Qué va a hacer Emilia con una ramita contra una espada? Rin rechinó los dientes, viendo a su propio sirviente permanecer donde estaba a pesar de que Xenovia se acercaba cada vez más a Shirou. Archer dudó, completamente falto de motivación. ¿Qué estás esperando? Rin vio rojo, advirtiendo que clavara su talón en el pie de Archer si él estaba cerca de ella. Él no lo era, así que ella decidió señalar furiosamente. Si Emilia se va, todos lo hacemos. TCH. Archer hizo clic en su lengua, pero la racionalidad lo impulsó a la acción. Levantó su arco y disparó 3 tiros consecutivos contra Xenovia. No fue bueno. El momento de inacción de Archer fue todo lo que se necesitó antes de que Winged Sentinel interceptara las flechas de Archer. Los ojos de Rin eran asesinos, pero no había nada que pudiera hacer. Emilia, ten cuidado. Rin llamó en advertencia. El grito de Rin se escuchó alto y claro para los oídos de Shirou, pero ni siquiera pudo responder cuando Xenovia ya estaba encima de él, con la espada levantada sobre su hombro y apretando. Había cruzado la distancia entre ellos en segundos. Rodó, la suciedad y la mugre mancharon su camisa antes de volver a ponerse de pie, y apenas logró bloquear otro golpe levantando su palo reforzado. Espera, hablemos de esto. Shirou se agachó, con mechones de cabello arrancados. Con la cara en blanco, Xenovia parecía decidida a separar su mente y sus emociones de sus acciones. Si Shirou no pudiera decir lo que Xenovia estaba haciendo, sería un tonto. Sería un tonto aún mayor si no entendiera que tenía que haber una razón por la que ella trataría de encerrarse en sus propias acciones. Su corazón no estaba en eso. No solo eso, sino que había algo más en su expresión. Culpa. Angustia. Dimisión. En resumen, dada una opción, en realidad no quería hacerle daño. Shirou habría maldecido, yendo tan fuera de lugar como para escupir blasfemias. Toda esta situación, toda esta guerra, todo al respecto lo agravó para terminar. Palideció mientras un corte sobre su mejilla filtraba sangre sobre su ropa. Los cortes sobre sus brazos y piernas siguieron el ejemplo de sus torpes movimientos inexpertos. Maldita sea. Odiaba cómo otros se veían obligados a luchar solo por el bien de la supervivencia y aquellos que les importaban, pero sobre todo odiaba la impotencia de no poder hacer nada. Era solo un mago de tercera categoría que de alguna manera tuvo la suerte de invocar a saber antes de ser transportado a este mundo. Tenía la aspiración, pero no el poder de llevarla a cabo. Tenía el corazón, pero no la respuesta. Xenovia finalmente atrapó a Shirou en un ataque que instintivamente sabía que no podía esquivar. Su palo reforzado se levantó apresuradamente para bloquear el golpe. Rompiendo contra la espada de Xenovia, los bordes de la hoja comenzaron a cavar en la corteza mientras Xenovia presionaba su hoja hacia abajo.
Se necesitó casi toda la energía de Shirou solo para apoyar su brazo izquierdo en el otro lado del palo para mitigar la fuerza en sus muñecas. De todos modos, a este ritmo, el palo sin duda iba a ser cortado. Simplemente no había espacio para respirar. A medida que las quejas de Shirou se acumulaban, lo contrario era cierto para su moderación. ¿Por qué? Shirou se estresó, las venas estallaban sobre su cuello mientras resistía la fuerza de la cuchilla que caía sobre él. Más que la agonía de sus músculos rindiendo, la culpa y la falta de voluntad que podía ver ocultas en los ojos de su adversario lo afectaron mucho, mucho más. Si lo odias, ¿por qué hacerlo? Si parece que vas a llorar, ¿por qué estás aquí? Era cierto. Todo. Desconocido para Shirou, pero realmente se parecía al Shirou que Zenobia había llegado a amar, y la estaba sacudiendo más de lo que ella estaba dejando. Zenobia negó con la cabeza, con rasgos retorcidos muy ligeramente. Sin embargo, permaneció muda y puso más fuerza en su espada en un intento por terminar las cosas más rápido. Shirou se abrochó de inmediato, sus piernas se tambalearon violentamente. ¿Por qué? Shirou se estresó de nuevo, cayendo de rodillas mientras se debilitaba, la espada de Zenobia se acercaba cada vez más a partir su palo reforzado en dos y atravesar su pecho. Emiya-senpai. Los ojos de Sakura se dilataron ante la situación que se desarrollaba. Trató de ayudar con Rin lanzando joyas explosivas para abrir un camino a seguir, pero fue en vano. Irina y los centinelas alados los cortan cada vez. Mientras tanto, Saber respiró hondo y reveló la imagen de la espada invisible que había estado empuñando todo el tiempo. Estaba considerando si desplegar su noble fantasma, pero usarlo con Shirou en el rango de explosión era el problema. No había posibilidad de ser tenido aquí a menos que ella tuviera un solo objetivo noble fantasma que no tuvo. La situación continuó progresando, independientemente de los deseos de todos. Shirou estaba a segundos de ser cortada, pero cuanto más cerca estaba el borde de la hoja de Zenobia a través del palo, más clara se volvía su agitación interior a los ojos de Shirou. Puedo verlo. No puedes ocultarlo. Se forzó a salir por los dientes. Tu espada no tiene filo, no tiene propósito más allá de seguir los movimientos. Y, no tienes que hacer esto. Sus brazos finalmente cedieron, su rama reforzada se rompió en astillas de corteza y fibra de madera. Fue un fracaso crítico de las armas, uno que sería capitalizado. No quedaba otra opción. En la distancia, Saber preparó su noble fantasma para el despliegue a pesar de los riesgos, pero flaqueó en el último momento. La espada de Zenobia no había continuado, la pérdida de la fuerza se resistía a ella, revelando el tembloroso agarre de Zenobia en la empuñadura de su propia espada. Shirou sintió una abrumadora sensación de empoderamiento. Tenía razón. Dada la opción, Zenobia no quería hacer esto. Tragando, Shirou miró a Zenobia, volviéndose más audaz en el habla y la confianza. No tiene sentido, le imploró. Si realmente conoces una versión de mí, entonces deberías entender que esto no es algo que hubiera querido. ¿Por qué? Cállate. Estas fueron las primeras palabras que Zenobia le había dicho a Shirou desde el principio. Sin embargo, el hecho de que incluso estuviera hablando fue suficiente para alentar a Shirou a seguir adelante. No tienes que hacer esto. Zenobia se mordió los labios, lo suficientemente fuerte como para extraer sangre. De hecho, la madurez llegó con la edad, pero con la edad también llegaron lazos y sentimientos más fuertes. ¿Por qué? ¿Por qué no podría haber sido un Shirou diferente? A los ojos de Zenobia, cada acción de Shirou le recordaba al hombre santo inexperto que Zenobia había conocido por primera vez en el arroyo de la iglesia, con el que luchó prueba tras prueba. Su Shirou, su marido, el padre de sus hijos, ella lo iba a matar. Una imagen de la cara sonriente de su Shirou vino a la mente de Zenobia, seguida de esa misma imagen manchada de sangre a través de sus propias manos. También podría haber sido apuñalada a través del corazón con una daga dentada. Luego estaba la mirada que Shirou le estaba dando, el mismo que mostró preocupación por ella y no por él mismo. Era la mirada que Zenobia siempre había visto en su Shirou. Algo se rompió dentro de ella. Era su fachada de calma. ¿Crees que disfruto de esto? Zenobia se rompió, rompiendo su silencio mientras sus rasgos recogidos se retorcían de agravio. Ella balanceó su espada, obligando a Shirou a rodar hacia un lado.
Si ella hubiera estado concentrada, sería, entonces Shiro en su punto más débil nunca habría tenido la oportunidad. ¿Crees que el hombre del que me enamoré fue del tipo que condenó a los demás por su propio bien? No, nunca. Entonces, ¿por qué? Porque no hay otra opción. Zenobia apretó la mandíbula, restringiendo su arrebato en algo más tranquilo. Lo intentó, maldita sea. Él fue el primero, el más cercano a desentrañar todo esto. Desde el principio nunca lo condonó. Entonces razón aún más. Shiro se sorprendió por la admisión, pero más que eso, se sintió aliviado. Escuché sobre lo que le sucedió a ese otro yo, pero tiene que haber alguna manera de evitarlo. Lo siento, las características de Zenobia se volvieron frías y amargas. Ya lo intentamos. Lo intentaste y luego te diste por vencido. Shiro estaba incrédulo. No había manera de que la determinación de otra versión de él fuera tan endeble. No hay forma de que una versión de mí se rinda tan fácilmente. Zenobia se estremeció, verificando la autenticidad de las palabras de Shiro más para sí mismo que para cualquier otra persona. La confianza creció con una creciente esperanza de poner fin a la violencia y de alguna manera hablar de las cosas. Era una señal suficientemente buena de que Zenobia había dejado de balancearse hacia él. No tenemos que hacer esto. Tiene que haber otra manera, continuó persuadiendo Shiro, los demás observando a lo lejos y adoptando un enfoque de esperar y ver. Incluso Irina estaba prestando mucha atención, sus rasgos abatidos, ya sabiendo cuál sería la respuesta de Zenobia. ¿No entiendes?, susurró Zenobia suavemente. ¿No entiendo? Shiro abrió y cerró la boca, con las manos en puños. Me conozco lo suficiente como para saber lo que otra versión de mí haría. Sé lo que mi Shiro hubiera querido, todos lo hacemos, interrumpió Zenobia bruscamente. Pero al final, él es el tipo de idiota que se sacrificaría, pero nunca vería los sentimientos de los que se quedaron atrás hasta que fue demasiado tarde. Al igual que el cuento del demonio Marvas. Irina sintió con firmeza. Ah, estás insinuando algo aquí. Casi sonaba como si algo le hubiera sucedido al santo. Zenobia se quedó callada. Lo siento, pero esta conversación ha terminado. Ya sea que lo sepas o no, no cambia el resultado. Irina ordenó a los centinelas que reanudaran el ataque, obligando a Saber y a los demás a defenderse. Sin embargo, Shiro no iba a tomar las cosas acostadas. Esta conversación no podía terminar así. No, todavía no. Por lo menos, has admitido que sabes lo que tu Shiro hubiera querido. Shiro se estresó, retrocediendo mientras Zenobia preparaba su espada para una puñalada decisiva. Sabes que él no habría querido esto, nada de esto. Zenobia apretó los dientes, sus manos temblaban aún más, pero ya no la disuadió. Había encontrado su determinación de nuevo. Shiro ahora podía ver que los métodos suaves de persuasión ya no iban a funcionar, dejándolo con pocas opciones más que probar el otro extremo del espectro. Si realmente tienes la determinación de llevar a cabo esto y aún así poder mirar a tu Shiro a los ojos, entonces sigue adelante y golpéame. Fue un golpe bajo, y Shiro lo sabía debido al enganche de la respiración de Zenobia, pero al final funcionó. En el contexto de los combates a su alrededor, Zenobia se congeló una vez más. Ella se alejó, sus palabras le fallaron. De alguna manera, parecía que Shiro finalmente estaba pasando. Solo un poco más. Hiciste un buen aguantar, chico, pero déjanoslo a nosotros desde aquí. Zenobia se sorprendió por la aparición de un hombre con un mono azul ajustado. La agilidad del hombre y los reflejos bestiales habían pasado directamente por alto el perímetro de los centinelas alados de Irina. Mientras tanto, Shiro se quedó en blanco cuando un brazo lo envolvió y lo alejó de la escena. En un momento Zenobia estaba frente a él, y en el siguiente, el paisaje se había convertido en un borrón. No esperes, no había terminado. Shiro hizo una mueca. No se puede hacer, una voz severa negó la solicitud. Caster es lo suficientemente prisi como para que la única persona que no debería estar en la primera línea esté en la primera línea, pero me gusta tu espíritu. Sabía que el hombre que sobrevivió a mi lanza no podía ser un empujón. Un poco de entrenamiento aquí y allá, y harías un buen guerrero celta. Si no era ya evidente, lo era ahora. El rescatador de Shiro no era otro que Lancer.
El labio de Shirou se torció ante la rapidez con la que los antiguos enemigos se convirtieron en aliados. En su mundo original, Lancer había sido quien lo apuñaló a través del corazón, pero no. Eso no es lo importante. Lancer, déjame caer. Shirou coleó. Como dije chico, no está sucediendo. Lancer simplemente reajustó su agarre. Puede que no sea un comandante, pero he estado en guerras. Lo que estabas haciendo allí, empatía. Es la forma más rápida de matarte. Pero eso fue diferente, ella. Tiene razones suficientes para atacarte. Lancer gruñó. Ella puede haber dudado esta vez, pero si no lo hizo, estarías muerto. Shirou no tenía palabras para eso. Era cierto. Bajo la velocidad de Lancer, Shirou no tenía ni idea de lo lejos que lo habían llevado, pero lo que sí sabía cuando Lancer lo derribó, era que ahora estaba en una llanura abierta en lugar de un bosque. Quédate quieto, regresa al campamento del señor de Kaya al este de aquí, instruyó Lancer antes de encogerse de hombros. De todos modos, esas no son mis palabras, sino las de Caster. Ella te está dando una sola advertencia. Ponte en peligro a ti mismo y a todos contigo de nuevo, y ella no tiene reparos en restringirte con una maldición. Escucha chico, viniendo de mí, odiarías ser maldecido. No es agradable. Según su pieza, Lancer volvió a unirse a la refriega, dejando a Shirou solo. Ahora lo inteligente era regresar al campamento del señor de Kaya en la dirección que Lancer había especificado, pero desafortunadamente para Caster, Shirou no tenía la mentalidad de una persona normal. Ya sea que Caster lo maldijera o no, era un riesgo que estaba dispuesto a asumir. Retrocedió en la dirección de la lucha en piernas reforzadas. Resultó que Akame no había sido tan despiadada como había tratado de retratarse a sí misma. Por lo menos, en medio de la advertencia al campamento de Kaya, ella también había dejado que la situación se deslizara a Caldea y a los aliados de Shirou. Ninguno quedó tan impresionado con la noticia y mucho menos Caster. De ahí la rápida llegada de Caster y Lancer. Caster sabía mejor que nadie que lo que Caldea había explicado era real. Este fue un tipo diferente de guerra para un deseo que corría bajo el mismo principio de que los muertos se transformaban en energía para abastecer a un buque mayor. Su Shirou era similar a un nodo que anclaba su mundo. Si él perecía, ellos también lo harían. Caster estaba flotando sobre el bosque, observando la batalla subsiguiente y organizando sus pensamientos. Lancer acababa de regresar de su Shirou, lo que mitigó la posibilidad de que todos murieran con la variable clave fuera de la ecuación. Todo lo que quedaba era cómo manejar a los asaltantes. Caster encontró preferible capturar e interrogar a los dos para obtener información, pero esto podría resultar difícil. No solo no tenía idea del alcance de las capacidades de Zenobia e Irina, sino que los centinelas alados le dieron a Caster una sensación de presagio. Por supuesto, no eran los centinelas alados en sí, sino lo que potencialmente podían representar detrás de ellos. ¿Un dios? El poder de lo divino era descarado, y algo que Caster nunca dejaría de reconocer como una persona que vivió en la era de los dioses. Esto podría resultar cada vez más volátil. Y esto fue antes de que Caster viera al idiota regresando en medio de su reflexión. En el momento en que Caster notó que Shirou volvía a la refriega, sus rasgos se torcieron en un fuerte ceño fruncido. Ella habría lanzado una maldición a Shirou si la situación actual no requiriera toda su atención. La divinidad que podía sentir de los centinelas alados significaba que probablemente estaban tratando con un divino asociado. Como persona experta en los caminos de los dioses, Caster era legítimamente cauteloso. Su Shirou no pudo involucrarse. Los dioses eran volubles, y ¿quién iba a decir si uno intervendría y pondría fin a su Shirou con solo un pensamiento? Caster se decidió a resolver las cosas antes de que llegara su Shirou. Ella lo maldeciría más tarde. Un plan de acción en mente, Caster floreció sus túnicas, los extremos se extendieron como las alas de una mariposa. Debajo de las alas, numerosos círculos mágicos se activaron y dispararon una gran cantidad de energía mágica hacia los centinelas alados, que Archer ya estaba ocupando con fuego represivo. Irina, como controladora de los centinelas alados, estaba notablemente fatigada por el asalto de 5 sirvientes. Zenobia, necesito ayuda. Irina gruñó, el esfuerzo de tratar de dirigir a tantos centinelas alados gradualmente la alcanzó.
De hecho, la llegada de Lancer y Caster no lo estaba haciendo más fácil para Irina en absoluto. Con la gran agilidad y velocidad de Lancer, junto con la magia de Caster, Irina ya estaba sobrecargada solo para acomodarse. Luego todavía estaban Archer, Saber y Ryder en la mezcla. Zenobia. Irina volvió a gritar, la expresión visiblemente tensa, las gotas de sudor se formaron sobre su frente. Una vez más, no hubo movimiento. Desde el momento en que Lancer se llevó a Shirou, Zenobia había permanecido arraigada en su lugar desde entonces. Tuvo la suerte de que nadie la había estado apuntando mientras tanto, pero todo fue por el bien de atacar a Irina. Irina era la principal amenaza que dirigía a los centinelas alados. Con ella desaparecida, una gran mayoría de la oposición desaparecería. Si Zenobia estaba eligiendo no ayudar, entonces mucho mejor. Nadie atacaría irreflexivamente a Zenobia y la provocaría de nuevo a la acción. Nadie, excepto Irina, que conocía mejor a su pareja en esta situación. Preocupada, Irina desvió momentáneamente su atención del control de los centinelas para mirar a Zenobia y la causa de su inacción. Zenobia había estado en guerra consigo misma, pero al final, parecía que todo era en vano. Y no se veía bien. Irina sabía la cara que Zenobia estaba haciendo. Uno que ya no pensaba a lo largo de los límites de la racionalidad. Era la cara a la que ya no le importaba una mierda. Las palabras de Shirou habían golpeado a Zenobia donde dolía, impidiendo cualquier justificación débil que hubiera tenido para sus acciones anteriores. Ya he tenido suficiente. Las palabras salieron de la boca de Zenobia. Ella había terminado. Simplemente dolió demasiado seguir pensando en quién tenía razón o no. Todo el tiempo, Zenobia nunca había estado usando sus espadas reales, sino una genérica utilizada por las fuerzas exorcistas en su propio mundo. Todo esto estaba a punto de cambiar. Levantando su mano, Zenobia gritó un nombre desde su interior, invocando sus grilletes. Irina se dio cuenta de las acciones de Zenobia de inmediato. Zenobia, si haces eso aquí, abierto. Inicio de la inicialización. Un círculo mágico se extendió sobre la palma de su mano extendida, crepitando con arcos de rayos blancos y distorsionando el espacio en el centro del círculo. Poliesword User, Zenobia IV, liberando limitadores. Su mano izquierda imitaba las acciones de su derecha, formándose otro círculo mágico. Esta vez, el atributo de lo divino comenzó a permear y extenderse desde el centro de la formación. Oí. Caster, ¿qué está haciendo? Lancer gritó en la distancia. No había forma de que él y los demás dejaran de tomar nota de una anomalía tan distinta. Caster frunció los labios, los ojos parpadeaban mientras miraba los patrones de los círculos mágicos. Ese es un hechizo de invocación, transmitió a todos. Los dos lo son. Recomiendo interrumpirla. ¿Dónde está Assassin? No hubo respuesta a eso. Assassin estaba bajo el mando de Souken, y el hombre no estaba cerca, ni tenía la intención de mostrarse. Oh, no, no lo haces. Irina apretó los dientes y casi se agota al dirigir a los centinelas alados para defender a Zenobia. Ya sea que Irina estuviera de acuerdo con las acciones de Zenobia o no, sabía de lo que era capaz su pareja con sus dos espadas reales en la mano. Zenobia llamó, y a su vez, las espadas que deseaba respondieron de la misma manera. El Señor es mi pastor. No querrí. La secuencia comenzó. Los destellos de arco del rayo blanco y el aura divina se entremezclan y forman un vacío, donde emergieron las empuñaduras de dos espadas. No temeré ningún mal, porque estás conmigo. La luz convergió. La luz abundaba. Las palabras sagradas que se hablan en firme resolución y oración, dando crédito de acuerdo con las escrituras. Detrás de Zenobia e Irina estaba el respaldo de su Señor, el Dios único de la Trinidad de tres. El judaísmo, el catolicismo y el islam. Tu fe y tu espada me consuelan, y griega. Tus medios traerán la absolución. Las manos de Zenobia agarraron las empuñaduras de las dos espadas presentadas ante ella y tiraron. Responde a mi llamado, espada sagrada, Durendal. Los círculos mágicos brillaron cuando Zenobia tiró, revelando cadenas encadenando ambas espadas que se rompieron cuando se desenvainó toda la longitud de las espadas. En la mano derecha de Zenobia estaba Durendal el Inquebrantable, y en su izquierda estaba Durendal X, la espada otorgada a Zenobia por su Shirou, que contenía el poder de 3 milagros.
Normalmente, la tensión de usar dos espadas sagradas a la vez era demasiado para que los humanos simples la soportaran. Sin embargo, en su esencia, Zenobia era lo que se conocía como un usuario natural de la espada sagrada. Una luz tranquila parpadeó a través de los ojos de Zenobia mientras levantaba ambas espadas en alto, las puntas mirando hacia el cielo. Un milagro brillará hoy. Cuidado, esa espada está imbuida de divinidad. Caster gritó en advertencia, solo para hacer una mueca y proteger sus ojos del repentino resplandor. Su boca se cerró con fuerza en un estupor, y no fue la única. Una presión divina envolvió el área, brotando en olas de fe inquebrantable. Una imponente espada de luz atravesó el velo blanco del cielo, separando las nubes como una poderosa cuchilla. Durendal era diferente a la mayoría de las espadas sagradas con habilidades especiales que podían aumentar al usuario. En cambio, lo que presumía era una durabilidad inigualable, incomparable en todos los aspectos. Era el recipiente perfecto. Con ambas espadas apuntando hacia arriba, el poder absoluto del milagro almacenado dentro de Durendal se desbordaba. Por supuesto, esta durabilidad no se extendió al usuario. Teóricamente, 3 de estos ataques podrían lanzarse antes de que fuera necesario devolver Durendal X al cielo para adquirir la fuerza de sus milagros del Dios único. Sin embargo, la tensión de empuñar este golpe probablemente incapacitaría a Zenobia. Uno de esos ataques estaba siendo utilizado imprudentemente ahora. Oí, ¿alguien planea bloquear eso? Lancer hizo una mueca. Nadie respondió, pero eso no significaba que solo el silencio impregnara. En este mundo, esta guerra, no había tal cosa como seguro, o completamente asegurado. Aquí mismo, en este momento, Lancer, Saber, Sakura, Caster, Rin y los demás iban a recibir una llamada de atención sobre la escala de poder de los combatientes de la guerra y dónde se encontraban en ella. Había significado para el señor de Kaya acercarse a otros Shirous para facilitar una alianza mutua. Un aullido resonó en el horizonte, una ominosa luz verde que de repente abarcaba el mundo antes de converger en un punto lejano. Irina se estremeció, las pupilas se dilataron en una realización alarmante. Zenobia, es él. Está aquí en la distancia. Tenemos que irnos. Nadie sabía qué había asustado tanto a Irina, pero tal vez un enemigo de un enemigo podría ser un amigo. Desafortunadamente, este no era un amigo. El ojo de Lancer se torció, sin gustarle la urgencia que podía escuchar en el tono de Irina. Además, sus sentidos de peligro bestiales le gritaban, y no era solo por el ataque que Zenobia estaba construyendo y apuntando a ellos. Tengan cuidado, advirtió a todos. Mientras tanto, Irina se estaba volviendo cada vez más ansiosa. Ella lo sabía. Ella sabía muy bien que ella y Zenobia necesitaban al menos un miembro de los serafines o un diablo de clase definitiva de su mundo para enfrentar al monstruo que los atacaba desde su último encuentro. Fue un monstruo que logró herir y hacer retroceder a Lord Uriel en la última batalla. Zenobia está llegando. Fue un error. Todo fue un error. Irina reagrupó a los centinelas alados a su lado y les ordenó que se dispersaran. Agruparse sería fatal. Irina se mordió el labio. Debería haberse esforzado más por detener la impulsividad de Zenobia. Un faro que brillaba en medio de la nada seguramente habría atraído toda la atención, especialmente de los enemigos principales que la facción Oliwan ya había hecho en la guerra. Las fuerzas de la facción blanca que los habían estado persiguiendo durante semanas. Tras la abrupta aparición de la luz verde, una voz apática resonó en el cielo distante. Todos observaron como una discreta lanza verde navegaba por encima. Las lecturas están fuera de lo común, maldita sea. Una transmisión urgente desde la sala de comando de Caldea apareció frente a Lancer y el resto. Todos ustedes salen de allí. Una lanza de truenos y relámpagos caerá desde lo alto. Lanza del relámpago. Gracias por leer. Patreon.com/Parcasius. Próxima actualización. 18 de junio de 2022.